Hola, profa, buenas. Buenas tardes, profa, ¿cómo anda? Buenas tardes. Molesta, así que espero que ustedes me quiten el mal sabor de boca. No ¿Y eso puedo por qué está creer que molesta? no le haya. Pues, ¿cómo es posible que no le hayan podido meter un gol a Polonia? Entonces yo estoy igual, maestra. Es frustrante, molesto. Y además oír a los comentaristas de bien, bien, está bien. Y yo, ¿cuál bien? Eso no está bien. Es molesto. Ya me estresé. Ja. Hoy tenemos dudas y avances, ¿verdad? Ok. Bien. Vamos a ver quién será el primero en ponerme de buenas. Ah, qué triste. Aquí. Equipo 5. ¿Cómo van? ¿Qué pudieron hacer y qué no pudieron hacer? Noticias. Equipo 5. Equipo 5, Samuel, Suriel, Maximiliano, Abigail, David. ¿No hicieron nada? Sí, maestra, tenemos los constraints y también ahorita, como no nos quedaba, apenas logramos conectar nada más la base de datos con el Java, pero el login todavía no está, solamente está la conexión. Pero lo hicieron con datos fijos. A ver, enséñame. Ahorita le comparto en pantalla. Quiero ver código. Los constraints, fácil, ¿no? Eso estaba fácil. Base de segundo. Pues sí, básicamente era constraints y lo de los usuarios. Okay. Constraints y usuario. Interfaz. Se ve que está cargando. Ahí va. Quiero ver el código. ¿Dónde haces la conexión a base de datos? A ver. Código. Nueva conexión y lo que hace la nueva conexión. Ok, eso es lo que no quiero. Que se vaya fijo. Lo que tienes que hacer es, en lugar de que sean constantes, necesito que utilices las variables. ¿Por qué? Porque si no, siempre se va a conectar con ese usuario. Y todo lo que hagas en tu interfaz va a estar a cargo de ese usuario, y eso no es cierto. Es como si todos ustedes entraran y fuera solo una máscara, decir que es Brian, que es Mauricio, que es Aldo, que es Samuel. Y al final se guardará que todo lo hizo Ruth. Entonces, no, eso no. A lo mejor la IP déjala, está bien. Lo que más me preocupa es el usuario y contraseña, nada más. En lugar de que sean constantes, instancia las variables de tu caja. Tu caja de texto lleva un nombre y la puedes instanciar a una variable. Esa variable es la que quiero que le pases aquí, ¿sí? Sí, ok, María, entonces checamos eso. Gracias. Sí, no a ti. Detalles nada más. Ok. ¿Problemas al crear usuarios? ¿Ya intentaron alguno? ¿En el SQL? Uh-huh. No, ningún problema. Perfecto. Ok, excelente. Entonces vamos bien. Está fácil, ¿no? Qué bueno. Me da gusto eso. Eso ya me empieza a quitar el mal sabor de boca. Equipo 1, por favor.
¿Cómo les fue con sus constraints y con la pantalla? ¿Todo bien? ¿Problemas? Mucha información, ¿no? Hasta eso no está tan complejo. Equipo 1, contéstenme. Por el momento no hemos Hola, tenido profe. problemas. Hola, profesor. ¿Seguros? Sí, pero todavía no hacemos la conexión con la base. Sí, Casi nada, sí. casi nada. Ahí cuidado, porque aunque parece sencillo, a veces no lo es tanto, y sobre todo por las versiones. Las versiones del JDBC, las versiones de Java, las versiones del MySQL, las versiones de todo. Entonces, ahí cuidado, no se confíen, sí hay mucha información, sí es sencillo, entre comillas, pero ya a la hora de implementar, cuidado ahí. Equipo 6, por favor. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Probaron lo de los constraints? ¿Cómo va lo de su pantalla? ¿Ya Lo de hicieron las algún usuario? pantallas, ya la estábamos haciendo igual parte del código. Ya tenemos más o menos validaciones también por parte del código y de la base de datos vamos haciendo eso de los constraints. Lo que tenemos más avanzado es parte de como validaciones para el código y las Ujú. interfaces también de login y cómo también la tabla está construida para otra activity y se ve ahí los dueños y todo eso de las mascotas. Ok. No necesito gran cosa en la interfaz, ¿eh? Ok. Solo es pantalla de usuarios, digo, pantalla de entrada donde me pide usuario contraseña. Si no entra o no corresponde, mensaje de error. Si sí entra, cualquier Ok. consulta y no pasa nada, ¿eh? Porque esto no es programación. Lo que yo necesito es este pedazo de conexión a la base de Ujú. datos. Ok, ¿Vale? maestra, sí. De ahí en fuera, sin dudas. Perfecto. Equipo 2. Equipo 2. Con los constraints, usuarios, No, su maestra, no tenemos pantalla. ninguna duda. Seguros, todo bien. ¿Ya Sí, probaron todo fácil? ¿Todo? más o menos. Unas cositas, pero ahí vamos. No Nada que tenemos no se ninguna pueda duda. resolver. Sí, no. Listo para la entrega la próxima semana. Sí. Conste. Equipo 7. Equipo 7. Buenos días. Buenas tardes. Buenos días. Eh, Nosotros ya, bueno, no tenemos todo, pero ya tenemos la interfaz, pero nos falta hacer, Lo de los constraints. no, los constraints ya. Bueno, es que Ok. ahorita nos acaba de surgir una duda, pero estamos viendo cómo plantearla porque no estamos seguros si, ahorita le decimos, pero por ahora todo lo demás bien. Ok, en general bien. Sí. Equipo 3. Sí, profesora, nosotros sí teníamos algunas dudas. Primero, en la parte de los constraints, nosotros trabajamos con los que ya venían como es el esquema HR, los estuvimos practicando. No sé si esos basten o quiere otros aparte. Como dijo que era uno por Yo integrante del preferiría equipo, que ustedes intentaran hacer algunos. otros Eso sí. aparte de los que ya van. Sí, porque ese esquema está completísimo, pero sí, si los pueden modificar o a lo mejor sobre los que están, borren uno y amplíen, por ejemplo, el rango o amplíen los valores, tal vez. O sea, pueden Ujú, quitar algunos y ponerlos como ejemplo. El punto es que les quede claro para qué sirven y que sean capaces de crear uno, ¿no? ujú, sí. Yep. Y la otra sería con respecto a lo de la interfaz. No me quedó del todo claro si el servidor debe de estar, por así decirlo, en un equipo, la base de datos en otro, y desde un equipo cliente unir básicamente esas dos cosas. No sé si le pueda presentar Eh, pantalla de qué es lo que llevamos. Sí, claro que sí. Ujú, Mira, aquí la idea sí es que pudiera estar en un lugar distinto, pero como lo estamos trabajando a distancia, es complicado compartir equipos. Y yo, mira, aquí ya lo estás haciendo en el XC. En el host, por ejemplo,
para poder conectarte a una red local, ¿sí? A una red local, lo único que tendrías que asignar es una IP fija. Sí, es bastante sencillo, de hecho. Ok, estás levantando tu servidor. Ujú. Localhost. Ajá. A ver, Um, Oracle Connection. Si es ese tu host. el del nada más el puro servidor Apache. El ipconfig. A ver. Ajá. Sí, pero aquí es dinámico, ¿no? Ujú. Sí, está bien. Y aquí yo, por ejemplo, metí una consulta que, valga la redundancia, me consulta primero las tablas a las que tiene acceso ese usuario y Ujú. por eso me está listando eso. Pero si yo inicio sesión con otro usuario, me da otra lista diferente. Por ejemplo, Sí. LX, Express Edition, Germán, contras. y aquí ya, por ejemplo, ya me da otras tablas porque es un usuario diferente con otra base de datos. Ok, ahí nada más te pediría entonces que me muestres en tu servidor, bueno, en tu base de datos, los usuarios que has creado. Porque sí que eso sí necesito tener claro que sean, ay, ándale. Ah, no, sí, ya estás, ya te vi. Germán, HR, ok, sí, es lo único que necesito porque haz de cuenta que cuando hagamos la prueba, yo te voy a pedir que aquí en el developer me crees un usuario y con el usuario que me crees aquí con los permisos necesarios tiene que entrar en tu interfaz. Entonces nada más ahí ese es el detalle. Y en tu código cuidar que no se vayan valores fijos, que en el código sean las variables las que se estén manejando. A ver, Ah, sí, eso sí, sí, sí lo hicimos también. sí es lo que veo. Ujú. Por ejemplo, cuando no es un usuario, pues ahí le dejamos el error que nos da por defecto, la excepción. Sí, 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 está bien. Y ahí también otra duda nos sería es, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para que varios usuarios se conecten a la misma base de datos, pero obviamente con diferentes permisos? En el caso de Oracle. Van dentro en jerarquía. Ahí cuando tú lo creas, le das el ámbito de tus datos. Entonces, por ejemplo, desde HR, con HR tendrías que crear los usuarios para especificar como esa jerarquía que está dentro de HR. O sea, te conectas con tu usuario, no los crees con System, créalos con HR. Ah, ya. Entonces primero Ujú, a HR le doy los permisos necesarios para crear usuarios y a partir ujú. de HR creo Vas como creando. sus usuarios hijos, por así decirlo. Ujú. Puedes utilizar también la interfaz gráfica. Mira, si le das botón derecho en la de editar usuario por ahí, obviamente cuando estés con un usuario que sí te lo permita. A ver, déjame ver si aquí te lo marca. A ver, ponte en el SQL. El SQL, mira, por ejemplo, enter user content, default connect y resource. No, aquí no le está diciendo cuál es. Es que aquí, por ejemplo, tu esquema o tu base de datos es en Oracle, es tu usuario. Ujú. Cuando tú creas un usuario, el usuario tiene permisos sobre el área y esa área es tu base de datos. Entonces, por eso, sobre HR, dentro de HR tendrías que tener los permisos para crear a los usuarios y ahí mismo irle dando permisos, porque se va creando como una jerarquía, ¿sí? Ah, ok. A ver, déjame ver qué más tienes en cuotas, privilegios, porque creo que este no tenía para crear usuarios. Privilegios. Create reglas.
Alter users no tiene. Sesiones sí, pero users no. Abajo tampoco tiene el create users, seguramente. Bájale. Create sinónimos, espérame. Porque también vas a necesitar sinónimos aquí. Más abajo. Users, crear usuarios, no lo tienes. También te van a faltar roles y privilegios. O sea, todo lo que tiene que ver con usuarios, también borrarlos, obviamente, el drop users. Pero también lo que tiene que ver con privilegios y con roles para poder asignarlos con los grants. A ver, bájale más, a ver si están los grants por ahí abajo. Drop. Esta sí toda la que tiene que ser con. Más. Grants, los grants para poder asignar. Para poder asignar privilegios. Lo que tenga que ver con roles, privilegios y usuarios, los necesita para crear usuarios. Entonces ahí chécate nada más después. Roles, privilegios, usuarios, todo lo que sea crear, modificar, borrar, consultar, los va a necesitar. ¿Sí? Y ya Sí, con profesora. eso. Sí, profesora, gracias. No, de nada, al contrario a ti, Eduardo. Equipo 8, ¿cómo vamos? Vamos bien, profesora. Mientras salga para el día de la entrega, no hay que preocuparse. Sí, bueno, está bien. Yo sí me preocupo antes, por eso les pregunto. Si no los presiono yo, no se acuerdan de mí. ¿Ya crearon los constraints? Sí, bueno, o sea, realmente todavía nos faltan, pero sí estábamos ya checando todo eso. Eso me suena. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, no he hecho nada, pero vamos bien porque todavía hay tiempo. Ok. Yo no estaría tan tranquila, así que échenle ganitas ahí. Equipo 4. Presente. Presente, profa. ¿Cómo va mi equipo favorito? Obviamente muy Pues, bien. ahí vamos bien, profesora. ¿Ya no Sí, me sí, van a vamos. hacer llorar? Ahora, ¿cuándo le Ok. hemos hecho llorar? Se las recuerdo. A ver, sí. Fue el semestre pasado. Sí. Sus compañeros que no les fue tan bien por ahí me hacen llorar. Pero Ahora es sí porque, pónganse a trabajar todos, por favor. es porque no se bañan, por favor. Ay, y eso que no estamos en presencial, no me hagan eso. Pórtense bien. Vamos bien, profesora. Muy bien. Constraints bien, pantalla Sí. bien, usuario Sí. todo bien. Sí. Excelente, entonces. Bien, entonces puedo empezar a platicarles sobre la segunda entrega. Digo, para los que ya van acabando, que tengan algo que hacer, ¿no? Bien, déjenme les comparto entonces. Chan. La segunda entrega. Ay. Que me haga caso esto. No quiere compartir. ¿Por qué no quieres compartir? ¿Te caen mal? Sí, se pone. No. Segundo departamental. Vamos a ver. Para la segunda entrega. Ay, sí, claro, el de las bases de RIS. Bla. Aquí está. Para la segunda entrega quedamos que solo iban a ser 2 puntos, pero este está interesante, pesado y tiene su chiste, ¿vale? La parte del esquema en red. Les decía que es un tanto compleja en línea, pero ya vi que sí se puede, porque lo he estado manejando 2 semestres atrás y puede ser, en este caso,
Cuando era en físico, yo les pedía al menos 3 equipos, pero ahora no es necesario, basta con 2 físicos o hasta con 1 y máquinas virtuales. El detalle con las máquinas virtuales es que sus computadoras lo aguanten, porque luego cuando ponen las máquinas virtuales como que se alienta un poquito. El detalle está en conectar la red, ¿sí? Cuando es un mismo equipo físico y montamos una máquina virtual, también hay que hacer esa configuración de red para que ambos equipos se comuniquen, ¿vale? La idea general era que en una computadora existiera la base de datos del proyecto, en otra computadora la interfaz de aplicación, simple y llanamente la interfaz, que se conecta a la base de datos, y otra que no tiene nada, solo el manejador, ¿vale? Esa es la idea principal. ¿Qué podemos hacer? Puede ser una física, 2 virtuales, puede ser una física, una virtual y un teléfono, ¿sí? Puede ser... acá está mi puntero. Lo importante es que la que tenga más recursos sea la base de datos, la que tiene la base de datos. En las otras 2, ya sea virtual o el teléfono o otra adicional, porque eso también me lo han presentado, donde esta es el equipo, la PC normal, esta es una lab, y ahí en la lab tienen estas 2, eso también podría ser. Pues es la idea, ¿no? También si viven cerca, al menos 2 compañeros, me lo pueden presentar así, 2 personas que se queden de ver en una casa, montan la red y ya, palomita a esa parte, ¿sí? Donde monten la red. ¿Qué necesito para la red? Fíjense, obviamente esto no es redes, ¿sí? Eso lo llevan aparte, pero sí necesito que sepan lo mínimo, que sepan lo básico, porque las bases de datos por definición no están hechas para trabajar para una sola persona, ¿sí? Y además no alcanzamos a ver algunos detalles de las bases de datos cuando siempre lo trabajamos de forma local. Necesitamos trabajarlo en red para notar algunos detalles, ¿vale? Entonces, hay muchas formas de conectarse en red, por FTP, por ICMP, por TCP. A mí la que más me interesa o la más sencilla, la que siempre me ha funcionado es por IP, ¿sí? Entonces, bueno, una recomendación, ya que esto no es redes, es utilizar la IPv4, pueden utilizar el módem y los cables de Telmex, ¿sí? El detalle para una red local es que los nodos estén en el mismo segmento de red, ¿sí? Y siempre, siempre, siempre hay que corroborar el ping de ida y regreso, porque puede ser que una máquina tenga salida, pero no tiene entrada. Entonces, siempre hay que corroborar ida y vuelta, hay que pinear desde todos los puntos a todas las máquinas. Siempre hay que cuidar las directivas de entrada y de salida para el puerto de su base de datos. Eso cuando se conectan a su manejador, les da el puerto por default. Entonces, es crear las directivas de entrada y de salida en el firewall para ese puerto. Si no saben cómo hacerlo, tampoco me voy a poner a llorar. Dan de baja el firewall un rato y trabajan su proyecto. Si no, digo, para que no se peleen, que sea algo rápido, ¿sí? Lo importante es siempre contar con un usuario que tenga permisos suficientes. ¿Un usuario de dónde? De la base de datos. Esta no tiene base de datos, esta no tiene base de datos. Lo importante es que solo esté en un solo equipo. Y con los usuarios de esta base de datos nos conectamos a través de otra aplicación, ya sea de manejador de base de datos o de interfaz de aplicación, ¿sí?
Esta es una forma sencilla que nunca me ha fallado, eso lo hacen muy rápido y ya tienen su red, ya sea punto, 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 multipunto, multipunto, 2 o 3 máquinas, con esto funciona, ¿vale? Eso es lo básico, porque esto no es redes, entonces no me voy a poner a pelearme ahí con protocolos y topologías y demás. Eso lo ven en otro lado, ¿sí? Lo que me interesa es que sepan montar algo sencillo y que se conecte la base de datos a un solo punto desde cualquier nodo de la red. También la segunda parte de la entrega tiene que ver con la extensión procedural del SQL que en algún momento se mencionó, ¿sale? El SQL sencillo es estándar para todos los manejadores. Y hay variantes, pero muy pequeñas cuando hacemos un select, cuando hacemos un create, cuando hacemos un update, un insert, un delete. Hay detalles muy pequeños, ¿vale? Pero ya cuando hablamos de funciones, procedimientos, triggers, paquetes y demás, ya hay mucha diferencia en el código de cómo se hace una extensión procedural de SQL, ¿sí? Y es que cada manejador tiene su propia extensión del lenguaje, ¿sale? Y eso hay que distinguirlo, ¿sí? Cuando ustedes, si ustedes ya han hecho búsquedas en ofertas de empleo, habrán notado que hay muchas palabras que van acompañadas del SQL, pero nosotros tenemos que ser capaces de distinguir de a qué se refiere. Cuando alguien me habla de SQL sencillo, yo debo de saber que me están hablando de crear ciertos objetos en la base de datos, de consultarlos, de insertar datos, de borrar registros, de modificar cosas. Pero cuando me hablan de la extensión procedural y ya me piden TSQL, PLSQL, PSQL, ya me están pidiendo mucho más, ya me están hablando de las transacciones o procedimientos que se pueden crear dentro de un manejador de base de datos. Ya me están pidiendo que yo sepa lo que es un trigger o disparador, lo que es un procedimiento, lo que es un paquete, lo que son funciones, lo que son segmentos de programas. Eso es lo que ya me están pidiendo. Y es esta parte en la que nos vamos a enfocar en esta segunda entrega. La extensión de SQL requiere cierto conocimiento de lenguajes de programación. Por eso es que como prerequisito para la materia es que ya lleven al menos 1 o 2 materias de programación, de lógica de programación, porque no ahondamos en la lógica de programación. Aquí ya nada más aplicamos, ¿sí? Aplicamos. Los ejemplos que les pongo aquí, pues están en este libro, ¿sí? En el de base de datos de Alfa Omega, que por ahí les dije que estaba en la biblioteca de la escuela. También este libro lo tengo digital, por si les interesa. Alguien me lo pasó en algún momento, ahora en la pandemia, y por ahí lo tengo. Entonces vamos a ver estas 4 categorías del PLSQL. Tenemos que entender lo que es un procedimiento, porque son cosas distintas. Procedimientos, funciones, triggers, paquetes son cosas distintas. Un procedimiento va a ser un conjunto de sentencias que pueden necesitar algunos parámetros y pudieran regresarme a algún resultado. O no, a lo mejor no necesita ningún parámetro y a lo mejor tampoco no me regresa nada, pero se ejecuta, hace algo y tan se acabó. Estos procedimientos son utilizados, ¿sí? Para muchísimas cosas, ¿sí? Por ejemplo, en el SQL sencillo, yo no tengo estructuras de control. Yo no tengo ni ifs, ni fors, ni loops, ni nada de eso.
Pero en los procedimientos almacenados, sí, van a ser pequeños, los procedimientos almacenados van a ser pequeños programas que se guardan en el manejador de base de datos, se ejecutan en el manejador de base de datos y yo puedo hacer que me regresen algún resultado o que no me regresen nada. Los puedo calendarizar, los puedo mandar llamar cuando yo quiera, ¿sí? Y su estructura, si se dan cuenta, es parte del lenguaje de definición de SQL, porque la creación del procedimiento es lenguaje de definición, pero la estructura de ese procedimiento es lo que va a ser diferente en PLSQL, en TSQL, en PSQL, va a ser totalmente distinto el cómo creo esta parte, ¿sí? Esta, por ejemplo, les decía que está en el libro naranja. Este es código para Oracle, ¿sí? Este es PLSQL. Aquí, por ejemplo, estoy creando un procedimiento. Le estoy dando un nombre, ¿sí? Porque si se recuerdan, la estructura general del create es decirle crea, le digo qué quiero que cree, le doy un nombre y vienen todas las características de ese objeto. En este caso, aquí me está esperando este procedimiento 3 parámetros. El legajo, el apellido y el nombre, ¿sí? Esta es para una basecita de datos de estudiantes. El legajo es como si fuera su número de boleta, su identificador, ¿sí? Hay un inicio, hay un fin y en medio hay combinación de SQL con PLSQL, que sería como un lenguaje ya estructurado de programación, ¿sí? Donde le estoy diciendo que update, ¿sí? Que actualice en la tabla de estudiantes el nombre y el apellido. ¿Por qué valores? Los que se insertan como parámetros. Y también, al ser un procedimiento, un pedazo de programa, aquí yo ya puedo hacer un manejo de excepciones, ¿sí? Donde le digo, si no hay datos, si no se recibe información, si no encuentras coincidencia, ¿sí? En el parámetro y el valor, manda un mensaje, cambia el mensaje. En lugar de que mande el mensaje original del código, ¿sí? Yo lo estoy cambiando para que quien lo vea, vea pues este error, ¿sí? Es manejo de excepciones. Para decir que no existe, en este caso, este empleado. Esta tabla es de cambios estudiantes. Sí. Aquí, por ejemplo, es que esta base de datos tiene maestros y estudiantes. Entonces yo creo que este es un error. Yo creo que este es el estudiante porque está en tablas de estudiantes. Este es el estudiante con el legajo, pelegajo. Nada más que se dan cuenta, esta es imagen. Entonces, este es del libro. Esta sería el estudiante. Yo creo que se equivocaron aquí. Así viene en el libro, pero está mal, porque es de la tabla de estudiantes. Entonces sería, no existe el estudiante con el legajo ¿sí? Y este procedimiento, este programita, al yo crearlo, se guarda en mi manejador de base de datos. Se guarda. Y yo simplemente lo puedo mandar llamar cuando yo quiera. Para ya no poner todo el update, en este caso yo le pongo cambio de estudiantes. Lo que hace este programita es cambiar, le doy el número de boleta y le cambia el nombre y el apellido al nuevo que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Y así se llama, begin, el procedimiento, los parámetros. Este es un ejemplo. Ahora bien, por ejemplo, para HR, ¿no? Para HR, que este es de Oracle, este solo funciona en Oracle.
Ahí para los que tienen HR, a lo mejor lo encuentran en uno de sus procedimientos. ¿Qué hace esto? Dice, crea o reemplaza el procedimiento, agregar empleo o agregar trabajo. Está recibiendo dos parámetros, que es el Job ID y el Job Title. Pero a estas variables las está creando o las está esperando del mismo tipo de este atributo en esta tabla. Esto es lo que significa el porcentaje type, ¿sí? Esto solo funciona en Oracle. Para que yo aquí no le ponga entero, varchar 2, date o el tipo de dato, yo se lo estoy dando ya al tipo de dato de un campo en específico, ¿sí? Por si en algún momento cambia en tamaño o cambia en tipo, él respeta y funciona el procedimiento para en cualquier momento, aunque se cambiara el tipo. Pero esto solo funciona en Oracle. Esto es lo que significa. Y ya que inicia, dice inserta en la tabla de trabajos, ¿sí? El Job ID y el Job Title. ¿Con qué valores? Los de los parámetros que se están recibiendo. El commit, me sirve para actualizar al servidor. Es decir, acuérdense que yo les decía que las bases de datos no se trabajan en modo local, se trabajan en red. Entonces, cuando nosotros trabajamos en el localhost siempre, pues no nos damos cuenta a veces que hay transacciones que necesitan ser confirmadas a servidor, sobre todo los inserts, los updates, ¿sí? No se confirman a servidor inmediatamente. Entonces me pasó muchas veces que en exámenes yo siempre tomaba el control de lo que es el servidor de la base de datos y me trabajaban desde cualquier cliente. Entonces cuando yo les decía, necesito que me insertes un registro en tal tabla, me insertaban el dato y yo les decía, pues yo no lo veo. No lo veo. Y el problema es que después de hacer la inserción o la modificación, no confirmaban la transacción. Recordarán cuando hablábamos de en dónde trabaja la base de datos. Por ahí les decía que había un almacenamiento primario y un secundario, donde hablábamos de la memoria RAM y el disco duro. Entonces, la base de datos realmente está en un solo lugar físico. A lo mejor no lo conocemos, pero en un lugar físico de nuestro host, que es nuestro host, ¿sí? Pero en donde trabaja y hace las transacciones es en la memoria RAM del cliente con el cual estoy accediendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo trabajo en red, mi base de datos física está en el servidor, ¿sí? Pero yo en mi cliente, al conectarme con mi usuario, el que está haciendo las transacciones de inserción y de actualización, pues es la RAM de mi computadora cliente. Entonces es como en Word, si yo no le digo guardar, no se guarda a disco duro, ¿sí? No se guarda a servidor. Entonces por eso aquí esta parte del commit, ¿no? Aprovecho para comentar esto. Y termina. Y hay otra forma de ejecutar. No solo con el begin y el end, también con el execute. El execute, ponemos el nombre del procedimiento almacenado, los parámetros que está esperando y punto y coma. Si ven, se manda a llamar como cualquier función, ¿sí? Y entonces ya si ustedes ejecutan, sobre todo los que tienen Oracle, si copian esto exactamente, ejecutan esto y le dan el select, van a ver que se agrega este nuevo empleo a su tabla de jobs, ¿sí? Por ahí los que tienen Oracle lo pueden probar y me dirán si funciona o no funciona, ¿sí? Es un código sencillo, así se hace un procedimiento almacenado. Tenemos otro ejemplo aquí, donde tenemos, por ejemplo, siempre el create, y aquí dice create or replace por si
este procedimiento almacenado ya existe. Esto también lo veíamos en los otros dos ejemplos, create or replace. Por si ya existe, para que solo lo actualice, ¿vale? Tenemos que aquí está actualizando un empleo. Obviamente este solo es para Oracle. Les decía que esto lo que hace es crear esta variable del mismo tipo que este atributo en esta tabla, ¿sí? Del mismo tipo que este atributo en esta tabla. Y en este caso está actualizando la tabla. Ahora bien, aquí una pregunta para todos. ¿Cómo para qué crearía un procedimiento almacenado que inserta o un procedimiento almacenado que actualiza si yo lo puedo hacer de manera directa? ¿Cómo para qué se les ocurre que yo crearía procedimientos almacenados de inserción o de actualización si yo puedo poner el código directo? Actualiza, inserta, borra. ¿Cómo por qué haría eso? Pregunta para todos. Pues sería más como para facilidad para que la interfaz trabaje con más facilidad, ¿no? Con la base de datos. Pues no, facilidad, pues los dos lo hacen. Si yo en mi interfaz, ahora que ya se están metiendo en la interfaz, después de que me valida mi usuario, yo le digo insert y le doy el insert como yo ya lo conozco, ¿sí? No con la función, sino así, el simple insert, estas 3 líneas, lo hace. O sea, no es para hacerlo más fácil. ¿A alguien más se le ocurre algo como por qué yo tendría procedimientos almacenados para insertar, para modificar, para borrar? Si lo puedo poner directo, es más sencillo poner el simple update que poner desde el create o replace las variables y todo esto y el manejo de excepciones y todo eso. Es más complejo. ¿Por qué creen que se les ocurre hacer esto a algunos programadores? No se les ocurre nada. Todavía Para que están. no se tenga acceso no se conozca cómo está toda la base de datos, sino solamente lo necesario. Muy bien, exactamente. Por lo mismo que no ponemos datos explícitos en el código a la hora de conectarnos, por seguridad, ¿sí? Por seguridad. ¿Han escuchado hablar del SQL Injection, por ejemplo? El SQL Injection se basa en todas las pistas que nosotros les dejamos en el código. Y si ustedes entran a cualquier página, a cualquier aplicación prácticamente, pues podemos ver el código. Podemos ver el código con el que se creó. Sí, entran a cualquier página y podemos ver el código. Entonces, al yo dejar el insert, el update, así directo, pues yo ya estoy diciendo que tengo una tabla que se llama así, que tengo atributos que se llaman así. Entonces, precisamente es por seguridad que yo que se hacen procedimientos almacenados. Además, sobrecargamos menos la interfaz. En la interfaz también es por rendimiento. En la interfaz, si yo solo mando llamar el procedimiento, estaría haciendo esto. En la interfaz yo solo colocaría esta parte, el execute del procedimiento, ¿sí? Pero esto, por ejemplo, es más, en el código ni siquiera se iría esto, porque estas serían variables, ¿no? Las variables asociadas a las cajitas de texto. Entonces, eso le da mayor seguridad a mi código y también en el rendimiento, porque si yo lo dejo del lado de la interfaz, acuérdense que nosotros las aplicaciones tienen capas, ¿sí? Tienen niveles de seguridad, ¿sí? Y yo puedo tenerlas separadas. Yo podría tener, así como se los estoy pidiendo por acá, que la interfaz esté separada del manejador, ¿sí?
Si yo lo dejo aquí, ¿quién estaría procesando el query? Esta RAM, hasta que lo manda acá, hace la conexión y ya la manda acá. Entonces, regularmente, si yo cargo del lado de la aplicación, regularmente lo estoy dejando en manos del usuario, que sea el rendimiento del equipo del usuario. Y ahí hay que estar mediando, ¿no? Esto no lo puedo garantizar yo. Yo no puedo garantizar la calidad de los equipos de mi usuario, pero sí puedo garantizar el rendimiento del manejador, porque esa sí es mi responsabilidad. Entonces, muchas veces lo que se hace es eso. Se manda a llamar el procedimiento, porque aquí se ejecuta el procedimiento, aquí se hace el insert, aquí se hace el update, no se procesa acá para medio interpretar y hacer todo un relajo aquí. Es también para eso, para no sobrecargar la interfaz del usuario, ¿sí? Por seguridad y para no sobrecargar la interfaz de usuario. Entonces, bueno, teníamos aquí el update, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está actualizando datos, ¿no? Actualizando datos y hace un manejo de excepciones. Eso también, pues es interesante o importante, a lo mejor no para mí, pero sí como usuario. Sí, cuando soy programadora a lo mejor no me importa mucho, pero cuando soy usuario sí me interesa. Ustedes también lo han vivido, no es lo mismo que te mande un error digerido, ¿sí? Digerido que tú asocias, que te diga el empleado no se pudo actualizar, a que te mande el error que te da nativo el programa. Porque uno como usuario, a lo mejor hasta ignorante de programación o de código, va a decir, ¿y eso qué? No le entendí. Sabrá Dios qué error es ese. Es mejor digerido, ¿no? Entonces, sí es importante también como programadores hacer un correcto manejo de excepciones para beneficio de mis usuarios, ¿sí? Y lo puedo hacer desde aquí. ¿Qué más? Algo importante. Sí. Bueno, es que no quiero comentárselos ahorita. Esta es una función. Raise Application Error es una función y nosotros podemos combinar procedimientos, funciones y triggers, ¿no? Podemos combinarlos. Pero mejor me regreso después de ver las funciones para que quede clara cada una de estas cosas. Aquí, por ejemplo, igual se está ejecutando con el execute y con este select. Podríamos corroborar esto. Este lo dejé así porque en algún momento no tenía yo en mi clase, no este semestre pasado, en la anterior, no tenía MySQL, yo tenía precisamente Oracle. Entonces, en lugar de mostrarles Workbench, les mostraba el SQL Developer. Pero, pues no sé qué me dio, lo borré y luego instalé MySQL Workbench y ya. Por eso estas nada más las tengo ahora sí. Ahora bien, los procedimientos, como les decía, aquí, por ejemplo, no me está regresando nada más que el manejo de excepciones. Si esto pasa correctamente, pues no regresa nada, ni siquiera él se insertó correctamente, lo inserta y ya. La ventaja de los procedimientos almacenados, les decía, es que podría no tener ninguna entrada y también podría no tener ninguna salida. O al revés, tener datos de entrada y tener datos de salida. Otros procedimientos almacenados comunes son, por ejemplo, para los respaldos, ¿sí? Para hacer los respaldos, para que no se estén reemplazando uno al otro. Entonces, en un procedimiento almacenado, yo voy creando el respaldo y le puedo ir dando el nombre de mi respaldo en base a lo mejor al día en que se creó, ¿sí? O a lo mejor con un autonumérico. Entonces, eso también podría ser. Procedimientos almacenados como son los cierres mensuales, los cierres contables también. También comunes, otros procedimientos almacenados. El que van a hacer ustedes para carga de información, ¿sí? Para validación de datos. Ese es un procedimiento también común para validar información. ¿Sí? A lo mejor no,
ustedes lo van a hacer como carga básica, como carga de datos brutos a una base de datos en función, pero se utiliza mucho el pase de datos entre tablas. Yo le decía, o si no lo han visto por ahí en derecho, la información tiene vigencia, pero no porque pierda vigencia la información se tiene que borrar, se manda a archivos, ¿sí? A archivos históricos. Y estos históricos en algún momento se les llama archivo muerto, pero no porque ya lo tengamos que borrar. La información no se puede perder, no se puede perder. Así tenga 20, 30 años, no se puede perder. Tiene que migrarse a otro lugar. Entonces, esos pasos de información también suelen hacerse con procedimientos almacenados. Bien, ahora, en contraposición con las funciones, ¿sí? ¿Qué es una función? La función está hecha para hacer algo, ¿sí? Para dar un resultado. Esa es la gran diferencia. El procedimiento puede trabajar con cientos de datos, con miles de datos, lo puede hacer en silencio y puede regresar algún informe o no regresar nada. Pero el origen de la función es devolver un valor, hacer un cálculo y devolver un dato. Una característica importante de la función es que son muy puntuales, ¿no? Es un cálculo sencillo, pequeño, y regularmente, bueno, o lo que hace todo manejador relacional, es que mientras se está realizando una función, no le da prioridad a ninguna otra hasta que termina la función. ¿Por qué? Porque si no habría error en los cálculos, porque la idea de las funciones es eso, transformar algo, calcular algo. Entonces, si en el momento de hacer la función se permitiera la modificación, la inserción o el borrado, habría error en la función, en el cálculo. Algunas funciones típicas, pues los cálculos de IVAs, de impuestos, de intereses, porcentajes de ganancia, porcentajes de comisiones, ¿sí? De comisiones, cambios, por ejemplo, de tipo de moneda. Sí, eso también son comunes hacer funciones para transformar de dólares a pesos y a euros y demás. Esas son funciones comunes, ¿no? Hacer alguna transformación de algún valor. ¿Cómo se crea la función? Muy similar al procedimiento, nada más que en lugar de decirle crea o reemplaza procedure, le decimos function. Va igual el nombre de la función y entonces aquí le decimos qué parámetros va a necesitar y qué va a regresar. Esta función en particular recibe tres datos, que es una cantidad, moneda original y moneda destino, y regresa un numérico. ¿Qué hace? Un cambio de tipo de moneda. Si yo le digo 3,000 y le digo pesos y le digo, no sé, euros, por ejemplo, eso me daría siempre y cuando aquí yo lo tenga contemplado. Entonces eso es lo que hace una conversión de datos. Y al final regresa esa conversión o ese valor que le estoy diciendo aquí. Regresa el numérico de 3, que en este caso es conversión. Numérico de 12 posiciones con 3. No es que sean 3 decimales, es que uno es el punto y son 2 decimales, ¿no? En Oracle así es. Y bueno, hace su manejo de excepciones, ¿sí? Esta es una función sencilla, ¿no? Y puedo yo tener diferentes excepciones, nada más que aquí es en la línea de errores de la consola de Oracle, ¿no? Del procesador. No es como mensaje, es en el manejador estos errores. ¿Qué más? A ver, a diferencia del procedimiento, creo que nada. A la hora de la ejecución también tiene diferencias. Porque, por ejemplo, nosotros las funciones ya las hemos utilizado. Hay muchísimas funciones que ya hemos utilizado. Por ejemplo, el system, las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones son funciones, ¿sí? Entonces, ¿dónde las puedo utilizar? Las puedo utilizar dentro de un procedimiento, las puedo utilizar en un select,
¿sí? En un select las puedo utilizar y esa es la diferencia. Un procedimiento no lo puedo poner en un select. ¿Puedo tener procedimientos anidados? Sí. Esto, por ejemplo, es un procedimiento anónimo. Esto ahorita se los voy a explicar. Ya que más o menos les quede claro lo que es un procedimiento, una función y un trigger, ya les voy a explicar la estructura general. Este sería un procedimiento anónimo. ¿Por qué? Porque no tiene encabezado de creación y en cuanto se ejecuta, se borra. Este se queda solo en tiempo de ejecución o en la RAM y ya. Entonces yo lo puedo hacer en un procedimiento anónimo, lo puedo utilizar en el select, como les decía, y ya puedo instanciar ese valor, ¿sí? Para utilizarlo en otro procedimiento. Entonces, esa es una de las diferencias también de la función con el procedimiento, porque la función siempre me tiene que regresar un valor, siempre. Ahora bien, los triggers o disparadores también van a ser pequeños programitas, también van a ser sentencias, pero el detalle con los triggers es que están asociados a lo que pasa en una tabla de la base de datos. El trigger, por eso se llama también disparador, ¿sí? Porque está asociado a eso. Si yo inserto, se puede disparar un trigger. Si yo modifico, se puede disparar un trigger. O sea, está ligado a lo que pasa con esa tabla, ¿sí? Según como yo lo haya creado. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de la creación de un trigger que se llama B de pagos estudiantes, ¿no? El otro detalle del trigger es que tiene dos momentos. Tiene un after y tiene un before, ¿sí? Tiene un antes y un después. ¿Cuándo quiero que se ejecute? Después de la inserción, antes de la inserción. Después del borrado o antes del borrado. Antes de que actualiza o después de que actualiza, ¿sí? Entonces aquí yo le indico after o before. Le digo antes o después de qué. La operación que yo quiero que esté monitoreando. El insert, el delete o el update. Esto es lo que va a disparar o detonar el trigger. Entonces le estoy diciendo, antes de que borres en tu tabla de pagos a estudiantes, ¿sí? Antes de que hagas cualquier borrado en tablas estudiantes, inserta en una tabla de auditorías el usuario, la fecha y hora del cambio y el motivo. ¿Qué valores le vas a poner? El user, porque esta es una variable de sistema, ¿sí? Ese es otro detalle que vamos a aprender aquí, variables de sistema. Este usuario, este user, esta variable de sistema, guarda al usuario activo que está haciendo la operación, ¿sí? Le vas a poner el sysdate, o sea, la fecha, pero le está dando otro valor. Acuérdense que nosotros para insertar una fecha, tenemos una característica por default, ¿sí? Cuando yo guardo las fechas, tiene una máscara, por decirlo así. Aquí con con el tuchar le está cambiando esta máscara. ¿Para qué? Para que se guarde con este formato, ¿sí? Y además en motivo le va a decir borrado de fila de pagos de estudiante. Entonces, esto es una especie de bitácora, que es lo que ustedes van a hacer, una bitácora. Entonces, antes de borrarlo, me va a decir quién lo borró, cuándo y a qué hora lo borró, y en este caso, que borró una fila de estudiantes, ¿sí? Para eso me sirven los triggers, para auditar. Regularmente es para eso, para auditar una tabla o también para desencadenar o más bien condicionar algunas funciones. Por ejemplo, en las ventas, ¿se acuerdan que cuando veíamos lo de compras-ventas, cuando yo inserto, voy pasando, digamos que estamos en el Oxxo, cuando ustedes van pasando el código de barras de un producto que compramos, ¿sí? Si yo paso mis galletas, se coloca o se jala automáticamente el precio del producto, la descripción del producto. Pero eso no aparece de la nada, es una consulta interna que en cuanto yo meto ese dato, el
el código del producto, tiene que ir a consultar la información y mostrármela. Y cuando yo le digo, por ejemplo, en cantidad, le digo 2, me hace la multiplicación, ¿sí? De precio unitario por cantidad y me actualiza. Pero eso además actualiza el total de la venta. Y si recordarán en los atributos, yo tengo la venta y los productos vendidos. Cuando yo agrego el producto vendido, se tiene que actualizar la venta. Entonces, eso es lo que yo necesito crear aquí. Un trigger que me actualice automáticamente los totales de mi venta para que yo ya no los tenga que meter manualmente, ¿sí? Necesito tener esos procedimientos que actualicen la información. Entonces, fíjense, dentro de la base de datos, déjenme quitar esto. Cuando nosotros modelamos, a ver si lo tengo aquí. Cuando nosotros modelamos, creo que es este. Este ya lo tenía, no. Ay, creo que no es este es el entidad relación. Quiero el de clases. Sí, creo que este es la entidad relación. Lo que se abre, sí, este es la entidad relación. Diagrama de clases. Diagrama de clases. Normalización. Hospital. ¿Será este de la factura? Sí, este. Debe ser este. A ver. Ajá. Fíjense, por ejemplo aquí. Este es de una factura, ¿no? En algún momento, cuando vimos el repaso de normalización, se acordarán de estas tablas, que normalizábamos la tabla de una factura, donde al final terminábamos con una tabla de clientes, una tabla de facturas, una tabla de facturas, artículos de la factura o detalle de factura y la tabla de artículos. Entonces, por ejemplo, en los artículos de la factura, no sé si eso se los mencioné en algún momento, les enseñé este diagrama de clases resultante. En este apartado del diagrama de clases, ¿sí? Hasta ese momento, hasta la materia anterior, solo habíamos considerado dos partes, el nombre de la clase y los atributos de la clase, pero la clase tiene un tercer apartado que son la parte de funcionalidad, comportamiento o procedural, ¿sí? Que es esta tercera. Entonces, por ejemplo, aquí la factura de artículos necesita 3 acciones procedurales, ¿sí? Para poder mantener la integridad de esta información. Por ejemplo, copiar el precio, traerse de acá de la tabla de artículos el precio de catálogo y colocarlo aquí en el precio unitario. También necesita calcular ese subtotal para que ya no se meta pues manualmente, calcular este código que sería el precio unitario por la cantidad de artículos. Y además necesita actualizar el total. ¿Sí? Actualizar el total en la factura, para que al total que está aquí en factura se le sume el siguiente artículo insertado. Entonces, al final del día, estos pueden ser funciones, pueden ser triggers. ¿De qué va a depender? De en qué momento se realiza, ¿sí? Que si hay algo que lo detona o si simplemente es un cálculo. Por ejemplo, este cálculo de subtotal, ¿qué lo detonaría? O sea, ¿lo detonaría algo o sería simplemente una multiplicación? Si es una multiplicación, es una función, ¿sí? Y este total, en cambio, está afectando otra tabla, por eso esa no puede ser una función, tendría que ser un trigger, porque lo que pase aquí está condicionando lo que pase acá, dispara lo que pasa acá. Pues yo tengo que tener primero bien claro
¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento, una función y un trigger para poder aplicarlo a mi base de datos? Ahora bien, para su entrega no se preocupen, yo ya pensé por ustedes lo que tienen que hacer. ¿Pueden hacer muchas cosas? Sí, pero lo que yo les pido es lo mínimo, ¿sí? Ya si quieren puntos extras será con otra cosa. Ahora bien, existe un cuarto elemento. No solo hay procedimientos, funciones y triggers, sino también existen paquetes. ¿Paquetes de qué? De procedimientos y funciones, ¿sí? Yo puedo empaquetar procedimientos y funciones. Hace mucho tiempo yo no le veía mucho chiste a empaquetar procedimientos y funciones hasta que descubrí que tenían un detalle de seguridad interesante. Porque si se dan cuenta, a la hora en la seguridad, ahora que analicen y estructuren todos sus permisos y roles, que les dije que lo podían agregar en su acordeón, ¿sí? Van a ver que también hay permisos para crear procedimientos, para modificar procedimientos, para crear triggers, para borrar triggers, etcétera. Entonces, cuando yo voy creando mi jerarquía de usuarios, ¿sí? Cuando yo creo una función y un procedimiento, yo soy la dueña. Yo puedo consultar cómo está hecho. Pero si yo soy la dueña, yo soy la que tiene el permiso de la base de datos y que creo estos elementos, pero quiero que mis procedimientos y funciones los utilicen todos los programadores pues para hacer las pantallas, los reportes y todo lo que tienen que hacer. Resulta que los sistemas, ojalá les toque trabajar con sistemas grandes, a veces los equipos de trabajo son muy grandes, muy grandes. Entonces, también a veces por seguridad, hay empresas que no tienen un equipo simplemente para todo un proyecto. Fíjense que es el caso, por ejemplo, de Banamex. A mí no me parece correcto, pero bueno, así trabaja y ese es su problema. Banamex no tiene como tal un área específica de sistemas. Subcontrata compañías grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, vamos a contratar para, no sé, personal de Oracle, ¿sí? Para que nos lleve la parte de requerimientos de cierto proyecto. Vamos a contratar a Globant para que me haga no sé, el desarrollo, ¿sí? Vamos a contratar a ¿quién les gusta? Otro grupo, ¿sí? Ahorita se me fueron los nombres. Y que ellos hagan el testeo, ¿sí? Entonces, cuando son así proyectos muy grandes y que se contratan a grupos completos para una etapa en específico, ¿sí? Híjole, sí se vuelve complejo de dejar todo público. Entonces, ahí sí lo que se recomienda es, si vas a compartir, comparte, pero solo lo necesario. Yo le estaría compartiendo, por ejemplo, a los usuarios de otra compañía, mis paquetes, mi paquete de funciones y procedimientos, pero con ciertas restricciones. Les dejo públicas las especificaciones, en este caso de parámetros y de qué es lo que les va a regresar, pero el cuerpo lo puedo ocultar. A través de los paquetes puedo hacer eso. Puedo dejar solo públicas las especificaciones de parámetros y lo que devuelven, pero ocultando el qué hacen o cómo lo hacen, ¿sí? Como acá en los procedimientos. Puedo dejar público solo esto, donde dice que está esperando 2 valores de entrada y no devuelve nada,
y esto mantenerlo oculto, ¿sí? A través de un paquete. O, por ejemplo, uno que sí devuelva datos. ¿Cuál devolvía? El del tipo de cambio, ¿no? Por ejemplo, yo podría dejar que quedara público, que acepta 3 parámetros y que devuelve un numérico, pero toda esta parte del cómo lo hace, qué tiene, qué no incluye, lo puedo mantener oculto. Entonces, para eso fue para lo único que a mí me pareció interesante el uso de paquetes. ¿Cómo se crea el paquete? Con el creator replace, el package, el nombre de mi paquete, y entonces sí, ya pongo las condiciones de lo que quiero. Si yo lo pongo así, todo queda público. Ya para hacer lo que les comento, eso es otro detalle. Hay que separar algunas cosas y poner otra indicación, pero a grosso modo, este es un paquete donde yo puedo poner funciones, procedimientos y demás. Y ya. En general, así en general. Más o menos les queda clara la diferencia de un procedimiento almacenado, una función, un trigger y un paquete. Díganme. Sí, profe. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, maestra, más o Sí, menos. más menos. Más o menos. Sí, con la práctica. Esto se complementa con la práctica. Entonces, fíjense. Con el lenguaje procedural, lo que estamos hablando es de pequeños programitas, ¿sale? Donde vamos a tener, todos van a tener estas 3 secciones al menos. Una declaración de variables, la sección del bloque ejecutable, que es del begin al end, y el manejo de excepciones, ¿sale? Ahora bien, hay bloques con nombre. Los bloques con nombre son las funciones, los procedimientos, los triggers, donde yo ya le digo qué quiero que cree, el create. Estos bloques con nombre son los que se van a quedar guardados en mi manejador de base de datos, que yo voy a poder después consultar, que me van a aparecer del lado izquierdo, ahí donde están mis tablas. Por ahí hay un apartado donde dice procedimientos, funciones. Y en las tablas hay un apartado hacia abajo donde, aparte de venir los atributos, también dice disparadores o triggers. Cuando yo los creo, ahí me aparecen enlistados. Entonces ya los puedo yo consultar porque se vuelven objetos de mi base de datos. Ese es un bloque con nombre, ¿no? Donde tenemos estas secciones. Tengo una sección de declaración donde yo puedo declarar variables, o si no utilizo variables, pues esta queda nula. Pero yo necesito también un cuerpo de qué es lo que va a hacer ese bloque de un begin a un end. Y puedo tener el manejo de excepciones, que esto también es opcional. Lo único obligatorio es el ejecutable, la parte del begin al end. La de declaraciones y la de excepciones son opcionales. También, como les mostré los ejemplos de los procedimientos o las funciones, yo puedo tener bloques de programa sin nombre, ¿sí? Sin nombre. Estas les decía que solo se crean en tiempo de ejecución. Y yo las puedo utilizar una sola vez, o sea, en cuanto yo las creo, aquí yo puedo hacer uso de variables, puedo mandar llamar procedimientos, puedo tener estructuras de control, pero en cuanto yo cierro el programa, se borra. Yo ya no las puedo consultar desde ningún lado, ¿sí? Son útiles, sí, pero no se guardan para nada, ¿sí? Las ejecuto y ya, se borran, se quedan en tiempo de ejecución. No se guardan porque no estoy creando ningún objeto con ellos, ¿sale? Aquí, por ejemplo, este es un bloque sin nombre, porque todos los demás pues eran nombres, ¿no? Con nombre porque estaba yo creando el procedimiento, la función, el trigger. Este es un ejemplo de una sin nombre, donde yo estoy declarando dos variables, la B empleados, y es de tipo numérico y le estoy asignando un valor. Aquí le estoy diciendo que le asigne el row type.
este es otro tipo de valor. Digamos que este es el comodín, ¿no? Pero este solo es en Oracle. En otros manejadores este no existe. ¿Sí? Este es un tipo de dato comodín que se utiliza pues en Oracle solamente como un registro, como una fila de datos, ¿sí? Como una fila de datos. Sí, pues podría decirse que es como una fila. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo una selección y estoy instanciando los valores en esta variable, ¿sí? Que como yo le di el tipo de dato de retired emps, pues lo toma desde aquí, ¿ya? Le da ese mismo tipo de dato, lo instancia y yo puedo pues insertarlo, ¿sí? Aquí yo también podría tener estructuras de control, como un for, un if, ¿sí? Como para hacer condiciones con estas variables. Entonces yo puedo tener de un select instanciar un valor y después acá con un for o con un do while utilizarlo como parámetro. Básicamente para eso se utilizan las estructuras sin nombre, ¿sí? Sin nombre. ¿Qué más? Así también en todo lo que es la extensión procedural, pues me permite utilizar estructuras de control, ¿sí? Como son los fors, los loops, los while, el if then else, ¿sí? Y el uso de cursores, que eso es lo más interesante para los arreglos de información, ¿sí? El uso de cursores, por ahí lo debieron de haber visto, tanto en programación, en lógica de programación, como en estructuras de datos. Y esta a mí me interesa mucho porque es lo que van a necesitar para poder validar datos en una matriz de información, ¿sí? Acuérdense que un cursor es como un apuntador a un arreglo de datos, donde yo voy apuntando fila por fila y con esa fila hago algo y a través de una estructura de control recorro a la siguiente fila. Entonces los cursores son muy útiles en los procedimientos almacenados sobre todo. Obviamente también los puedo poner en funciones, también los puedo poner en triggers, ¿sí? Pero bueno, aquí esta es de mis láminas de un curso de Oracle que tomé. La dejé tal cual, ¿sí? Para que sepan de dónde lo saco, pero funciona exactamente igual en cualquier manejador, donde me habla de que hay dos tipos de cursores, los cursores implícitos y los cursores explícitos. Implícitos son los que internamente utiliza cualquier manejador para procesar la información que yo le pido, ¿sí? Esos cursores implícitos, como cuando yo ingreso mi usuario, el saber para que él me pueda mostrar los esquemas a los que yo tengo permiso, las tablas que yo creé, adentro hay una serie de cursores implícitos o apuntadores que utiliza el manejador, pero no por eso son los únicos. El programador también puede declarar cursores explícitos, ¿sí? En sus extensiones procedurales. Vamos a ver después. A ver, ahora bien, voy a regresar uno por uno. ¿Qué es lo que quiero que hagan? ¿Sí? Aquí estamos hablando de un procedimiento almacenado, que es una carga de datos con cursores. Una función que queda libre y un trigger que va a ser una bitácora. ¿Qué es eso?
Cuando iba a hacer lo del examen de SQL, por ahí les mencioné o les habré enseñado que cuando nosotros utilizamos la carga o el asistente para cargar información, yo importo datos, ¿sí? Importo datos. Creo que sí se los mostré. Sí, recuerdo que sí se los mostré. Pero esta importación de datos no me dice mis errores, ¿sí? No me dice que me equivoque. Por ejemplo, yo tenía, déjenme acuerdo, creo que fue en la tabla de productos. Sí, creo que fue en la tabla de productos. Donde yo tenía 10 productos y solo me insertó 9, me parece. Productos, ajá, es esta. Sí, aquí. Donde estaba, que me faltaba el producto 7, ¿cierto? Y que les decía que o sea, yo, porque ya sé qué es lo que pasa aquí y son poquitos datos, detecté que el producto 7, pues no se cargaba porque la descripción larga era más larga de el tamaño que yo le había dado en este atributo, en este campo, ¿vale? Por eso no se cargó, pero en ningún lado me dice el error. Cuando yo utilizo la importación de datos acá en el Data Import, ¿sí? Y yo elijo, obviamente ahorita no lo voy a hacer porque ya está cargado, ¿sí? Cuando yo le digo esto, no hay ningún punto donde me diga, te faltó uno y es este, ¿vale? Y eso es lo que van a hacer, ¿sí? De su base de datos van a elegir así como yo una tablita, puede ser un catálogo, el más chiquito que tengan, y necesito que tengan un valor nulo en clave aquí. Vamos a manejar excepciones bien concretas. Cuando un dato está nulo, ¿sí? Por ejemplo, aquí que yo en mi tabla de Excel, en mi CSV, no tuviera el código del producto, uno repetido, ¿sí? Es decir, ya existe, puede ser en la misma tabla. Aquí, sí, vamos a hacerlo sobre la tabla vacía. Utilizan una tabla que no tenga llaves foráneas, ¿sí? Un catálogo, por eso es más sencillo así. Como yo aquí, ¿no? Por ejemplo, que fuera mi tabla de productos. Esta va a estar vacía y en mi tabla de Excel, mis datos preparados, quiero un dato, un código nulo, uno repetido, o sea, que aquí me diga 2 y acá también me diga 2, obviamente en Excel, y quiero uno que ya sea que exceda el tamaño, como en mi caso, la descripción que excede el tamaño, o que sea de diferente tipo. Por ejemplo, aquí en el código que en lugar de número venga una A, ¿sí? Por ejemplo, una A que sea diferente tipo. Tipo o tamaño. Diferente tipo o tamaño, ¿sí? Entonces, fíjense lo que quiero que hagan. El primer paso a su base de datos puede ser con el asistente, si ustedes quieren. O sea, que se cree una tabla de paso tal cual el Excel. Tienen su tabla de Excel, me la cargan aquí a una tabla de paso. Le pueden poner así, productos, productos 2, productos B, productos lo que quieran, pero el chiste es que sea una tabla de paso, donde aquí se cargue tal cual está en Excel. El valor nulo, el valor repetido, el valor que no es del tamaño. Quiero que se cargue todo, ¿sí? Si en mi Excel hay 10, en mi tabla tiene que haber 10.
Después, mi procedimiento almacenado, ¿sí? Va a utilizar un cursor que va a recorrer línea por línea esa tabla y tienen dos opciones. La primera es que a esta tabla de paso le agreguemos una columna que me diga cargado sí o no. ¿Cargado? Y que me vaya diciendo sí, sí, sí o no. O que me vaya borrando los registros si es que se cargaron correctamente y que al final solo me queden los datos que no se pudieron cargar. Lo que yo necesito al final es que en mi tabla yo pueda saber que el que traía el código nulo no se pudo cargar, el que estaba duplicado, el segundo ya no se pudo cargar y que el que no cubría con el tipo o tamaño no se pudo cargar. Porque ese es el mayor problema a la hora de cargar datos. De, ok, tenía 1000, se cargaron 999. ¿Cuál fue el que me faltó? Ese es el problema. Cuando son poquitos, bueno, rápido los checa uno. Pero cuando son miles, no está tan fácil. Para eso utilizamos los procedimientos almacenados, para que la computadora los haga por mí, lo cheque por mí. ¿Sí se entiende lo que quiero con el procedimiento almacenado? Creo que sí, profesora. Sí. Bien, todavía tenemos tiempo, ¿no? O sea, pero sí quiero que lo vayan pensando, porque esto es de lógica. Entonces, sí necesito, por eso lo dejo en equipo, porque a muchos luego no les gusta la programación, pero sí es muy útil. Vayan pensando, vayan probando, vayan viendo, porque tiene sus detalles cada cosa. Ahora bien, en cuanto a la función, esa es de chocolate. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Un cálculo de IVA, un cálculo de comisión, un cálculo de un descuento, ¿sí? Para que después, por ejemplo, yo les pueda decir, a ver, muéstrame toda tu tabla de productos y esa función de descuento aplícala a los precios de todos los artículos. Entonces ahí me ponen la función de descuento, entre paréntesis el precio y ya, que me saque el precio con descuento, por ejemplo. Esa es de chocolate, esa va a ser rápida, esa es fácil y es punto rápido, ¿no? Por eso nada más vale un punto, porque es un cálculo, ¿sí? O un cambio de tipo de moneda donde si yo le pongo 10, 10 pesos, me lo transforme a dólares, por ejemplo, ¿sí? Y ya me dice, 10 pesos, $0.5, ¿no? Algo así. Esa es sencilla. La otra que sí está más interesante y por eso vale 15% es el trigger o el disparador. Nosotros vamos a hacer algo similar a lo que saca pero obviamente más completo, la que venía de auditoría. Sí, esta. De auditoría, pero yo la quiero completa, ¿sí? Esa también tiene su chiste. Yo quiero una bitácora. ¿Qué vamos a hacer? De mi esquema, de su proyecto, en este caso el suyo, van a elegir una tabla, una sola tabla. Una tabla, yo siempre recomiendo que las bitácoras se hagan sobre las tablas más delicadas. En el caso de sus AES, la tabla más delicada pues son las de sus calificaciones. En el caso de una tienda, pues serían sus ventas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos yo aquí en esta, elijo ventas, ¿vale? Sobre ventas, yo voy a crear los triggers
necesarios, los triggers, no el trigger, los triggers, ¿sí? Para saber quién inserta, quién borra y quién modifica. Para saber el quién, vamos a buscar la variable de sistema que me dé el usuario. Quiero el quién. Quiero el desde dónde, para que me salga la IP, para que me diga si fue desde el host, si fue desde una IP, y qué IP era, ¿sí? ¿Cuándo y a qué hora? Para eso también pueden utilizar el sysdate, ¿sí? Pero eso es lo que quiero que me diga la bitácora. Que me diga quién, desde dónde, cuándo y a qué hora hizo qué. Entonces, mi bitácora, por ejemplo, si yo tengo aquí mi tabla de ventas, yo voy a tener que crear una tabla que se llame bitácora ventas, ¿sí? Que va a estar aislada, va a estar aparte. En ventas, yo voy a crear mi trigger o mis triggers o disparadores, ¿sí? Y ya ahí yo iré probando cuál me conviene, si el after o el before, pero voy a necesitar para insert, para delete y para update. ¿Sobre cuál? En este caso sería mi tabla de ventas. Y aquí en el begin, yo lo que voy a estar insertando va a ser en mi tabla de bitácora de ventas. En bitácora de ventas, obviamente, yo tengo que crearla con los campos que les estoy mencionando. Usuario, en este caso sería IP o host, para saber desde dónde, fecha y hora. Motivo, en motivo quiero saber si es un insert, un delete o un update. Y al menos que se guarde la llave primaria para saber que se modificó la venta 1, se borró la venta 3 y se insertó la venta 20, ¿sí? Eso es lo que quiero. Y vamos a estar haciendo uso de variables de sistemas. ¿Sí se entiende? ¿Para qué me va a servir este trigger? ¿Ya se desmayaron? Sí, profesora. Contéstenme. Ok. Básicamente esos son los puntos más importantes. Entonces tenemos lo del esquema en red. Esto sí se lo pueden dividir o lo pueden ir trabajando en pares. A lo mejor el esquema en red lo hace una o dos personas, el procedimiento lo hace una persona, la función otra, el trigger otra, o a lo mejor para el procedimiento trabajan dos, o a lo mejor en el trigger trabajan dos, dependiendo de qué tanto se acomoden a trabajar, ¿sí? Pero tiene su chiste. Los más difíciles para mí, el esquema en red, el procedimiento y el trigger. El que es más fácil, la función, ¿sí? Pero lo primero es entender qué quiero para que sepan por dónde buscar. Ahora bien, déjenme ver qué más les puse aquí. Como sé que siempre hace falta, había puesto unas actividades para puntos extra por si tienen tiempo y gustan. Entonces, esta es por equipo, por ejemplo. Si la hacen por equipo, valdría medio punto. Y en este caso, es solo dar ejemplos teóricos, o sea, no es que los hagan, es que me digan, a ver, para mi proyecto, así como equipo se sientan y me dicen, podríamos crear un procedimiento para esto, otro procedimiento para esto y otro procedimiento para esto. Podríamos crear la función A, B, C y D y podríamos tener los triggers C, D y E, ¿sí? Eso es lo que es este punto. Por eso es tan poquito, porque solo es para verificar que haya quedado claro la diferencia o en qué se pueden aplicar, ¿vale? Este todavía no.
Este lo vamos a dejar después, dependiendo de cómo les vaya. Sí, dependiendo de cómo le... Transacciones, lo dejamos. Bloqueo, se los cambié para el siguiente. Entonces va a ser aquí. Ahora sí, acá. Esta descripción, aquí está, lo del procedimiento. Entonces les decía, por ejemplo, aquí ya está descrito, para que también, así se los voy a subir, por si algo no me entendieron, lo vuelvan a leer, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a preparar un archivo de Excel, ¿no? Donde tenemos al menos 10 registros, ¿no? 10 registros. Uno tiene que tener clave nula, otro una clave repetida y otro que no cumpla con el formato, ¿no? O sea, si es numérica que sea carácter o que se pase de los tamaños, como a mí me pasó, que se pasaba del tamaño. Primero hay que cargar tal cual, ¿no? A una tabla bruta, a una tabla tal cual, así de paso, ¿no? Y después el procedimiento va a hacer la validación a través del uso de cursores. Y les decía que había dos opciones. Una, que se agregue una columna que me diga si se cargó o no se cargó. Puede ser un booleano, también no necesitan ponerme todo esto, puede ser un booleano donde me diga sí o no, sí o no, sí o no. El chiste es que yo pueda distinguir cuáles no se cargaron. Y la otra es que se vayan borrando de la tabla los datos que sí se cargan para que al final solo se queden los erróneos. Ese es el procedimiento. Y del trigger, otra vez, aquí está. Estamos en una tabla de bitácora. Una operación, la fecha. Ok. Esto de la fecha del cliente también es importante porque el sysdate me da la fecha, pero la fecha del host. En este caso, como estamos trabajando en un mismo segmento de red o en una red local, pues no va a haber problema. Pero si se tuviera una red internacional y yo le pongo sysdate, me va a dar la fecha y hora del servidor. ¿Sí? Del servidor. Así, no solo es la IP, también hay que buscar la variable, o a veces no está la IP como tal, sino el nombre del equipo, el nombre que tiene en la red. Entonces, por ejemplo, si la mía es HP, regularmente en la red aparece como HP y un numerito, ¿no? Eso también funciona. Así, la tabla auxiliar de bitácora para, por ejemplo, les decía yo, bitácora ventas. Este es un autonumérico, es la operación, si es insert, update, delete, quién, de dónde, cuándo y a qué hora. Ok. Y aquí, en este caso, si es, dependiendo de qué operación hagan, si es un insert, el anterior va a estar nulo y solo va a estar el nuevo. Si es una modificación, va a estar el valor anterior y el valor nuevo. Si es un borrado, pues solo va a estar el anterior porque el nuevo va a estar vacío, ¿no? Entonces, al menos 2 columnas de su tabla. Estas, al menos 2. Al menos 2 columnas. Por ejemplo, si yo la voy a hacer sobre mi tabla de ventas, a lo mejor el número de venta y la fecha, ¿no? Esos dos serían el número de venta y la fecha anterior, el número de y fecha nuevos o borrados. Y el trigger debe activarse en los 3 casos, en inserción, en borrado y modificación. Ajá. Y algunos pueden ser vacíos, como acá, ¿no? Los nuevos datos. La función, les decía que de función puede ser algún cálculo como IVA, comisión, descuento, cambio de moneda, etc. Sí, ese es sencillo. Y para los que utilizan MySQL, que es la mayoría, pues aquí hay algunos datos sobre las variables de sistemas, ¿no? Sobre variables de sistemas. Sobre el after, el before, el old, el new y demás, el current user de MySQL en estos 2 documentos. Entonces, esto hasta aquí sería para este departamento.
Que lo de los bloqueos lo pase para el otro. Sí. Este todavía está en veremos, dependiendo de cómo les... ¿Qué tantos problemas les dé esto? Sí. Sí, no, esto puedo ver. Hasta aquí sería. Ahorita se los quito y se los pongo de una vez. Guardar como para tenerlo de una vez. El segundo tipo está mental. Último, ¿cómo le pongo? La. ¿Dónde está? Pierdo esto. No quiero perder. Entonces, este es el que les voy a publicar ahorita. Aquí. En equipos. 2040. Archivos. Ahora sí. Todo lo que les platiqué en la clase pasada. Es este, se los platiqué la clase pasada, que eran los puntos que me habían faltado del primer departamental, y este que es el que ya queda, que trae lo de la clase pasada. Voy a poner el libro que les había dicho. Este sí estaba por acá. Libro de base de datos, este es el naranjita. Ya, se le acaba. Segundo departamental, primer departamental y el libro. Listo. ¿Hasta aquí todos bien? ¿No se me han desmayado? Espero que no. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Todo bien, profesora. Parece que sí porque no es día de entrega, ¿no? Ya cuando sea día de entrega, entonces sí. Mod desmayado. ¿No superamos el empate o qué? Que con ¿Va a dar alguien puntos tenía que extra, maestra, desquitar. por si gana México? Si gana México, ay, esto es así pasa, no sé, voy a llorar. ¿Si pasa va a dar puntos o qué, maestra? Pero si no pasa, les quito. O sea, no les Yo va a acepto, gustar. yo Sí, acepto, va. ¿Sí? ¿Se la juegan? Obviamente. Si le gana Punto por Argentina, punto. les doy. Va. Se juega. Sí, yo no me rajo. Pero si No, pierde, ni lo nosotros, ni siento. nosotros. ¿Y si gana Francia, maestra? ¿Nos da puntos? Es que le voy a Francia, es que yo le voy a Francia. Yo también, maestra. Hicimos Va en la perdiendo. casa, hicimos una quiniela en la casa y no, yo le voy a Francia. Primero a México y ya cuando salga México le voy a ir a Francia. De hecho, va A ver. ganando. Sí, no he visto. No he visto para no emocionarme porque le voy ganando a mis hijos. Uno de mis hijos le va a Argentina y el otro le va a Brasil. Es el que perdió en la mañana, estaba muy triste. ¿Y cree que gane Alemania, maestra? Sí, yo sí espero que gane Alemania para que se ponga interesante. A ver. ¿Quién sabe? Que se ponga interesante, al menos para que valga la pena estar sentado ahí viendo. A ver, la clase que viene ya son entregas.
¿sale? De equipo 5 al 8. Y el martes, el 1 al 4, la siguiente semana. Entonces tienen esto para la primera entrega, que es lo de los constraints, usuarios y su interfaz, ¿sale? Después ya todos otra vez nos vemos el 5 de diciembre. El 5 de diciembre. El 5 de diciembre vemos dudas de esta segunda parte que más o menos ahorita les estoy explicando, pero que necesito que empiecen a probar, por eso les digo que tienen tiempo. Vemos dudas otra vez. ¿Qué pasó con los cursores? ¿Qué pasó con las funciones, los procedimientos, el trigger y demás? Espero que sí avancen porque después vienen entregas y se acabó. Todavía tenemos tiempo hasta el martes 13 para entregas faltantes, pero ya con penalización. Entonces, ¿todos bien? ¿Todos al día? Sí, maestra, todo bien. Sí, profesora. Bueno, entonces a ver, pongan chonguitos porque gane México el sábado. Si gana, ¿Nos va a tienen dar punto puntos, extra. verdad? Sí, si gana les doy puntos extras, pero si pierde les resto uno. Va, yo sí me la juego. Yo también. Confía en Memo. Por dos. Ya no voy a Confío en decir Chucky. nada porque como paró el penal, ya dije, ya. Sí, yo Pues también. No es voy que a hablar dicen que Memo Ochoa se crece en los mundiales. Tal vez en cualquier liga española en la que estuvo, mexicana ahorita que está en el América, pues como que no le da tanta importancia y ahorita pues como está en mundiales tiene que sacar pues lo Nunca que es, fue ¿no? Y mi lo que ha favorito. aprendido. Nunca Para fue mí mi sí, No, para mí desde no. siempre. Yo sí, yo no, ahora por eso ya me callo. Que dije, sí paró el penal. Yo decía, no, no para penales. Yo también dije, ese no lo va a parar. Y Dije, no para penales. Y sí lo paré, dije, ya, me cayó la boca. Por eso ya no digo nada. A muchos que no les Nah. gustaba que estuviera ahí, pero No, a mí por algo tampoco. está ahí. Pues se ve bonito. Es el mejor portero que hay ahorita en México. No me Para convence. México, sí. No me ¿Por convence. qué? ¿Cuál es su mejor No me portero gusta. de México? Me ¿Acevedo? gusta. No me diga que Acevedo. No te voy a decir nada porque ya me cayó. ya me cayó en la boca, bueno. Entonces ya. Está bien, Ya. maestra. Calladita me veo Esperemos que más. gane contra Argentina, ¿no? Para que pase a lo Pues, seguro. está bien. Para el punto Si gana, más que tiene nada. punto extra. Dígale que Benji Price nos trae. Ándale. Ándale, pues. Ya, pórtense bien, por favor. Pónganse a trabajar. Y cualquier cosa, pues ya saben, me mandan mensajito, ¿verdad? Cuídense mucho y vamos a ver si gana Francia. Ya me voy. Adiós. Va ganando 2-1. Bueno, Bye. gracias, cuídense mucho. Hasta luego, profesora, nos vemos. Hasta luego, maestra. profesora. Gracias. Bye, cuídense.